no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. Lo que te voy a preguntar a continuación no es ninguna tontería. ¿Crees que estás poseído o poseída por el mismísimo diablo? Si es así, observa bien tu cuerpo, porque la superficie del cuerpo de una persona poseída por Satán está marcada desde el exterior por una única señal. Son pequeñas áreas en la piel, nunca más grandes que una moneda, una zona insensible, sin sangre ni vida. A veces forman manchas rojas o negras, pero solo raramente y rara vez se reconocen por una hendidura en la carne. En general son imperceptibles externamente, pero se encuentran principalmente en los genitales. ¿Sí? Eso les pasa a las personas poseídas. Así es, amigos de Puerta a lo Desconocido. Se trata de la marca de la bestia, la señal inequívoca de que estamos posesos demoníacamente. Eso es lo que decía el autor del libro La Sinagoga de Satán, que se identifica a sí mismo como el primer satanista de la humanidad, un tipo llamado Stanislav Przybylski. No sé si lo he dicho bien porque el apellido es absolutamente impronunciable. Y en el mismo libro de este mismo señor también se mencionan otros síntomas, como una flexibilidad y capacidad de torsión extraordinarias y una sensibilidad al dolor disminuida o completamente anulada, que hace que los poseídos sean prácticamente invulnerables al dolor. A ver, un momento, que yo me quiero enterar bien de cómo es una persona que ha sido poseída por el mismo demonio. Los síntomas, según parecen desde el medievo, son los siguientes. 1. Fuerza y agilidad sobrehumanas. 2. Un don de lenguas, la que se conoce como glosolalia, y hablar idiomas que el poseído no sabía hablar ni había aprendido. 3. Revelar conocimiento de cosas distantes u ocultas que el poseído no podía saber. 4. Furia blasfema, gestos obscenos, decir groserías y aversión a símbolos, nombres, objetos y lugares sagrados. En definitiva, que si tenemos en cuenta todas estas señales, hay una característica y un orden sobrenatural. El poseído adquiere poderes más allá de la capacidad humana. ¿Tú sabrías, José, cómo eliminar una posesión demoníaca? Buenas noches. Yo personalmente no. Creo que es algo que debe ser muy complejo y deberá de seguir pues unas pautas pertinentes, primero para comprobar que es una posesión y segundo pues para expulsar o sacar a ese alma o a ese espíritu de ese cuerpo. Nunca te lo he dicho, pero a ti la sotana y el alzacuello te tiene que caer bien. Sí, ¿verdad? Sí. Tú tienes pinta de cura, además de los que impone respeto. Sí, yo creo que a ti el demonio en cuestión... Eso porque no me conoces bien. En mis ratos libres. Bueno, porque tú das por hecho de que la posesión demoníaca existe. Es decir, que yo he empezado Puerta a lo Desconocido, quizá como casi todas las historias, con respeto sumo al equipo de colaboradores, como una chanza, como un cuento, como una leyenda. Yo es que a mí me gusta que me cuenten cuentos. Yo esto de que alguien esté poseído por un demonio me parece una chanza. ¿Tú recuerdas en un programa la experiencia que yo conté?
No. Tú has contado muchas experiencias. Pero esta en concreto marcó un poquito. Resérvatela y Vale, la recordamos perfecto. Para todos los oyentes Muy bien. de Andalucía. Mercedes Garoz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. De cuentos vive el hombre y nos gusta pensar que, y sobre todo hay un antes y un después a raíz de una película, 1973, la dirige William Friedkin, según parece en base a un relato real, cuidado que esto también hay que recordarlo, donde él se inventa que a una niña pequeña le entra no un demonio, el demonio, que este matiz es muy importante. A partir de ahí nos hemos criado varias generaciones pensando que se te puede meter el demonio dentro. Qué bien, sí. Pues mira, como dice José, yo pienso que ante estos temas que estamos como un poco sometidos a informaciones que también nos han ido metiendo a lo largo de los años, pero yo considero que llamemos posesiones diabólicas o llamemos posesiones de otro tipo de energías, estamos totalmente expuestos. Sí que es verdad que yo me he dado cuenta a lo largo de los años trabajando con la energía que hay personas que están más predispuestas que otras. Gente que se mueven en el mundo de la oscuridad, en el mundo de lo oculto, de lo esotérico. ¿Qué pasa? Que esas personas se sienten muy atraídas, a la vez pueden tener muchísimo miedo, pero el simple hecho de estar ahí buscando información, moviéndote con símbolos, moviéndote con imágenes, estás como mucho más vulnerable a esa predisposición. Gente que nos movemos en el mundo de la luz, de la energía limpia, blanca, luminosa, pienso que estamos un poquito más protegidos. Es mi humilde opinión. ¿Y aquellos que no están protegidos no están a salvo de Satán? Bueno, es que... Porque, a ver, he de entenderte que estás claramente diciendo que una persona puede ser poseída por el demonio. Hombre, hay muchos indicios y hay muchas historias. Sí, hay sí, muchos sí. documentos, muchas películas, muchos libros. Que ninguna prueba, ¿no? Y pienso que no estamos hablando de tonterías. No es una tontería desde el punto de vista de una palabra que tú has utilizado, la sugestión. Hay que estar muy sugestionado, doctor Álvaro Álvarez, para creerse que uno tiene el demonio dentro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, y no solo eso, sino que a veces el problema no es que la persona crea que tiene el demonio dentro, sino cuando hay personas alrededor de alguien que cree que tiene el demonio dentro. Uy, papás y mamás, ¿eh? Y eso sí que es muy grave. Porque vamos a ir a la base científica. Es imposible. Primero habría que creer en el demonio. Habría que creer en el anticristo. Habría que creer en Satán. Y después, Satán perdería su tiempo en ir a cualquiera de nosotros, mundanos, mortales, para poseernos. A ver, yo creo primero que estamos ya de entrada restringiendo el campo de lo que es la posesión. Estamos hablando siempre de posesiones demoníacas, etcétera. Es que hablamos hoy de posesiones demoníacas. La semana que viene, si queréis, hablamos de otro tipo de posesiones. Pero aquí estamos hablando de el anticristo, de Satán. El problema es que cuando uno revisa todo lo que es la literatura clásica, o si queremos vamos a la Biblia, realmente la posesión se produce por varios diablos. De hecho, es clásico el apartado de la Biblia donde le pregunta a Jesús creo que era el endemoniado de Cafarnaúm, dice: ¿quiénes sois? Dice: somos legión. Es decir, estaba poseído por una gran cantidad. De hecho, supuestamente lo que hizo fue pasar el diablo a los cerdos y los cerdos se cayeron por el barranco. Entonces, primero aquí, como tú muy bien dices, hay que aceptar la existencia del demonio y luego hay que aceptar que ese demonio es capaz de tomar el control del cuerpo de una persona, de anular su conciencia, de anular su voluntad. Doctor, sorpréndame. ¿Usted cree que un ser humano puede ser poseído por el demonio? Yo creo en el demonio, pero me cuesta mucho trabajo pensar que sea poseído por el demonio. Bienvenido a Puerta a lo Desconocido. Muchas gracias. César, a ti sí te gusta la idea. Buenas noches en primer lugar. La idea de que se posea el demonio, sí, te posea, sí. Esa gusta, no tiene pinta de que guste. Pero ¿tú te has fijado? El mundo es más entretenido con este tipo de leyendas. Sí, el mundo es mucho más romántico, mucho más creativo, mucho más lleno de leyendas y lleno de mensajes. Eso está claro, es incuestionable. Porque para ti es imposible que haya una posesión demoníaca. Vamos a ver, el problema yo lo tengo con el demonio, no con la posesión.
¿vale? Hay enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades emocionales. Puede existir, ¿por qué no?, enfermedades del espíritu, en caso de que creamos. Esas enfermedades del espíritu pueden ser producidas por diferentes entidades. Existir el demonio, el anticristo, primero tengo que pensar que si existió Cristo. Sí, que ya para que exista el anticristo. Y yo personalmente soy de las personas que piensan que la figura de Jesús entra dentro de las leyendas y de los mitos que hay. Con lo cual, imagínate que la otro contrario. Pero sí puedo pensar que entidades de otros planos, de otras dimensiones, malignas o no malignas, pueden ser parte, fundirse con nosotros y entrar en contacto con nosotros y sí tener una posesión. O sea, que no crees en Cristo, que no crees en el demonio, pero que sí que crees en unos demonios. Claro, pueden ser seres demoníacos o seres del bajo astral o seres del submundo. Eso los sumerios, los acadios ya lo escribían y ya lo tenían ellos encima. Es decir, que esas entidades puedan hacerte daño y de una forma u otra poseer parte de tu intelecto, parte de tus capacidades, puede que sí. Pues con José Guillén, Álvaro Álvarez, Mercedes Garoz y el amigo Varela, César Varela, es que siempre me confundo Valera con Varela. Sí. Pero Valera ya no está, con lo cual. Efectivamente, nada más que queda uno. Queda la R. Estos 4 jinetes del apocalipsis, vamos a hablar hoy de posesiones demoníacas en Puerta a lo Desconocido, programa que realizamos en Onda Jerez y que se emite para toda Andalucía a través de la onda local de Andalucía o EMA-RTV, 100 emisoras por toda nuestra comunidad autónoma. Yo soy un simple mortal que intenta buscar explicación a muchos acontecimientos, pero que no tengamos, es curioso, ¿no? Siempre digo lo mismo, que en 2025, como estamos ya, que no haya ninguna oficialidad de ningún caso de posesión demoníaca. ¿La oficialidad quién se lo da? Hombre, teóricamente tendría que ser el Vaticano, ¿no? Para pues poder... el Vaticano ha dado muchas oficialidades. Vale, claro, efectivamente, si el Vaticano ha dado muchas oficialidades, pero la ciencia no ha constatado que haya una posesión demoníaca, estamos hablando simplemente de una leyenda. A ver, yo tengo entendido que el Vaticano no es solamente un cura o un obispo que va a estudiar el caso. Es decir, que van personas cualificadas primero pues para comprobar de que la persona psicológicamente y emocionalmente está cuerda, y luego hay unas diferentes etapas en las que estudian a esa persona hasta que por fin diagnostican que es una persona poseída. Yo conozco un caso. Yo conozco un caso. Bien, las y no es fácil, dentro de la iglesia, no es fácil, por rellenar tú lo que tú te has dicho. Normalmente cuando llega a la iglesia es verdad que hay un equipo multidisciplinar de médicos, psiquiatras, que cuestionan si esa persona es una enfermedad mental o puede ser una posesión. Cuando consideran que es una posesión, pues entra el exorcista, que podemos decir que es el jefe del grupo. Claro, pero por eso, para eso lleva años, ¿eh? Claro, pero es que, a ver, dentro del mundo de la ciencia no hay más razón que el hecho de que no se puede decir que hay una posesión demoníaca, porque si se dice que hay una posesión demoníaca, se está dando por entendido o por asumido que existe el demonio. Bueno, sí. Es que el demonio es igual un fruto, que existe el bien, pero existe el mal, ¿no? Ya, pero vale, pero eso es fruto de la religión. Eso es la dualidad, es fruto de la religión, naturalmente, no es fruto de un pensamiento racional. Simplemente consideramos que el mundo es dual. Si hay una cosa, tiene que haber la antítesis. Si hay una cosa que represente el bien, tiene que haber una cosa que represente el mal. Pero claro, si Dios es el creador de todo, no hay nada que pueda... Es el creador del bien y del mal, con lo cual no hay una antítesis a eso. No hay un demonio, un diablo, es decir, como jefe de todos los malos que combatan a los buenos en ese sentido, ¿no? Es mi forma de verlo. Mira, yo he estado documentándome un poco y me he quedado sorprendida porque es que en el año 2025, que acabamos de empezar, ya ha habido un caso. No sé si ha sido al final del 24 o el 25, ha habido un caso en Palma de Mallorca. Traigo el vídeo, lo iba a colgar en el grupo.
Podemos incluso ponerlo porque es cortito, ha entrado la policía en juego, y es que desde una terraza se escuchaban los gritos de dos exorcistas que estaban haciéndole una sanación a esa persona porque se decía que tenía el diablo en el cuerpo, pero es que han sido testigos muchísimas personas de esa urbanización. No sé si no habéis estado... yo no es que... Explica un poco cómo es el caso de Palma de Mallorca. A ver, me dices que en un edificio... Sí, se escuchan gritos de un exorcista diciendo... Tenemos que sacar al diablo. Es que lo traigo aquí, que incluso lo puedo poner. ¿Tú lo tienes preparado? Sí, lo tengo preparado. Pues vamos a escuchar. ¿Sabéis o tenéis conocimiento de...? A altas horas de la noche y desde un balcón. ¡En nombre del Padre, del Hijo y del poder! Podría parecer una oración de alguien demasiado devoto. ¡Y del poder del Espíritu Santo! Pero sin duda se trata de un exorcismo. ¡Fuera! Los vecinos no dan crédito a lo que oyen y ven. Los gritos con voces de ultratumba enmudecen el barrio. ¡En el nombre de Jesús! Ponen los pelos de punta. Testigos graban la surrealista escena, hartos de no poder descansar. Me tienen hasta los cojones, ¿eh? Varios deciden avisar a las autoridades, que reciben numerosas llamadas alertando de un exorcismo en plena noche a ojos de todo el barrio. Ocurre en Palma a eso de las 4 de la madrugada. Cuando la policía acude al lugar, los presuntos exorcistas aclaran que simplemente están celebrando un cumpleaños. Un cumpleaños un tanto extraño. Los vecinos siguen impactados y se preguntan si sus retinas volverán a ver estas imágenes. Hombre, a mí Mercedes lo que me parece es muy peliculero. Vamos como a ver. Una teatralización muy bien preparada, ¿no? Bueno, cuando terminamos de escuchar el vídeo, un vecino que va un poquito más allá, decide, después de llamar a la policía, decide acercarse junto con la policía y llaman a la puerta de esa persona. Eso al día siguiente, cuando ya pasa la noche. Y de momento le dicen, oye, mira que hemos estado escuchando a la policía, que hemos escuchado aquí vecinos que han puesto denuncias, y dicen, cierran la puerta. ¿Por qué? ¿Qué están ocultando? Algo tienen que estar ocultando. Yo no digo, porque tú sabes que ante estas cosas siempre va a haber una controversia, van a decir que es un bulo, que es un... Pero totalmente, sí que es verdad que lo veo como la voz como muy teatral. Bueno, pues yo la he visto muy salir del fondo. Pero, vamos, yo lo he visto muy real. Hay dos religiones que hacen exorcismo principalmente, que son la religión católica y los evangelistas. Y la Iglesia Católica se guarda mucho de hacer esto público de esa forma, con lo cual eso no es católico. Porque si fuera de la Iglesia Católica, incluso hasta la policía podría estar avisada. Eso es evangelista. Con lo cual está hecho sin avisar a nadie, sin avisar a nada y, vamos a decir, de contrabando, de traspelo. Es decir, o sea que el otro, si hubiese sido la Iglesia Católica, me dices que hubiera sido como más institucional. Sí, mucho y más. La calle mucho más acordonada. discreto. No, se lo hubieran llevado a una iglesia. Normalmente se lo llevan a una iglesia para que esto no sea un espectáculo público como en este caso. Eso tiene todo pinta de ser de la evangelista. O sea, porque tú das credibilidad, tú das pábulo a lo que No, ha mostrado en el vídeo. Que eso es real, sí. Otra cosa que esté endemoniado, que haya vamos a ver, que eso que yo acabo de ver está ocurriendo, eso no es discutible. Yo voy a enviar el vídeo, os voy a enviar el vídeo para que podamos cada uno de nosotros escucharlo tranquilamente, porque después se ve una imagen de una señora en el balcón, una señora mayor con un crucifijo colgado, que lo están viendo los vecinos. O sea, yo voy a dejar el vídeo y vosotros lo veis tranquilamente. ¿Y si es el rodaje de una película o una película de serie B? No. No, siempre vas a intentar de llevarnos a... No, yo voy a intentar... Eso ocurre. Cosas parecidas en España, en Sudamérica, todos los días. ¿Vale? Otra cosa que eso sea una posesión demoníaca. Además, o sea, se escucha, Satanás abandona este cuerpo. Continuo. O sea, escucha en el vídeo, Satanás abandona este cuerpo. Me estáis diciendo que Mercedes, César y aquí José sí. dais crédito yo doy a lo que crédito acabamos a de eso. ver.
Yo doy crédito a eso. No, vamos a ver. Álvaro, tu cara es de escepticismo, pero confírmame si Satán efectivamente ha hecho acto de presencia en esta urbanización. Hombre, el sitio es bueno para ir a Mallorca. Eso no lo hemos dicho, ¿eh? Yo he dicho que ese fenómeno está ocurriendo, es real. Exactamente. Otra cosa es que este exorcismo funcione o no funcione, que haya un diablo, no haya un demonio allí. Vale, yo lo que mantengo, otra cosa. La sensación que tengo es que es un teatro. Y que puede ser parte de una grabación de una película o de alguien que quiere tener notoriedad en redes sociales y que después al cabo del tiempo... No. De hecho, cuando vosotros lo analicéis, ¿quién tiene la potestad? ¿Alguno de nosotros o otras personas tienen la potestad de decir es verdad o no es verdad? No, digo que desde fuera... No tenemos, ninguno de nosotros tenemos... Por supuesto, pero que digo, la sensación desde fuera es que me parece, sobre todo la voz del exorcista, como muy peliculera. Lo veo como un ejercicio preparado para la notoriedad. En todas estas cosas, cuando lo hacen fuera de la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Católica tiene su historia y su organización y sabe, no digo que sabe lo que hace, sino hace las cosas de una forma. Y esto no es de la Iglesia Católica, eso está claro. Vale. Y sí se hace de esa forma los evangelistas. Vale. Álvaro, ¿tú das Paulo a lo que ha mostrado? Yo creo que esto es un ejemplo perfecto de algo que es muy peligroso y que se asocia a la posesión. De acuerdo. Que es los supuestos exorcistas. Primero, el exorcismo tiene un rito. Y un rito que es muy claro. Si, no soy gran experto, pero si no recuerdo mal, una de las partes básicas del exorcismo católico es que hay que preguntarle al diablo quién es, porque se tiene que dirigir, o sea, cuál es su nombre para que el que hace el exorcismo, el exorcista, que además, entre otras cosas, no sé si sabéis que no todo el mundo puede ser exorcista, necesitan hacer un curso, el último ha sido hace poco en el Vaticano, y entonces lo que hacen es, se tienen que dirigir por el nombre del diablo, o del demonio, o del que esté poseyendo al supuesto poseso, para que lo abandone. En segundo lugar, como yo decía, esto es un ejemplo muy claro del riesgo que tiene aparejado lo que podríamos llamar, que además existe, lo que se llama el síndrome de lo que es el pseudoposesión. Es decir, quizá quien decía que estaba poseído eran precisamente esos exorcistas. Y los que montan este espectáculo, porque esto es un espectáculo, es un intento de llamar la atención. Son personas narcisistas que les gusta llamar la atención. ¿Qué hacen? Pues precisamente hacen eso. Como tú muy bien dices, una de las cosas no sé si hace unos años, no sé si lo recordáis, hubo una noticia, fue bastante impactante, creo que fue en Granada, donde se da un aviso también a la policía porque estaban escuchándose grandes gritos en un local. Y en ese local precisamente era una iglesia evangelista donde había un montón de gente joven, de chavales jóvenes, que le estaban haciendo a todos ellos un exorcismo. Entonces, claro, ahí lo que había era ya lo que se llamaba diseminación de la histeria. Entonces es muy importante primero asumir que no hace mucho tiempo se ha publicado un trabajo excepcional sobre el tema de los exorcismos. Lo ha hecho además la Universidad Marqués de Comillas, que es una universidad católica, no estamos hablando de una universidad que no lo sea, donde se afirma que más del 99% de los casos de supuestos exorcismos son falsos. Son problemas, pues normalmente son personas de tipo narcisista, lo que hemos comentado. Hay un pequeño porcentaje que ellos dicen que no tienen explicación. No te están diciendo que sea una posesión, te están diciendo que no tienen ninguna explicación. Y como muy bien dices tú, César, para poder decir que una persona está poseída, independientemente de lo que podamos opinar, pues nosotros, que no somos expertos en el tema, yo por lo menos no me considero experto, yo lo que tengo muy claro es que primero, evidentemente, la Iglesia, dentro de su protocolo de asistencia a las personas que dicen que están poseídas, porque luego tenemos que ver qué grado de posesión tiene, porque la idea que tenemos es que el poseído, tenemos la imagen, como tú muy bien dices, la retina de la película del exorcista, y no necesariamente las posesiones son así. Hay posesiones que se manifiestan de otra manera, y ese es el tema. Es decir, una posesión puede ser simplemente porque la persona, uno de los signos clásicos de la posesión es la aversión a lo sagrado. Entonces resulta pues que ahora mismo que estamos pasando una ola
de agnosticismo y de ateísmo, pues a lo mejor quizás es que estén todos poseídos. Y sabemos que no es así. El tema de hablar en idiomas que no son... Eso es otro tema, porque el famoso tema de hablar en otros idiomas que no son conocidos, primero, lo que hay que diferenciar es que sea una pseudolalia, que no sé si sabéis lo que es cuando alguien se está inventando un idioma, porque tú escuchas un idioma que no conoces y dices, oh, está hablando en arameo. En arameo, directamente. Exactamente. Primero tendrá que venir un señor que conozca el arameo, que además es complicado porque nadie lo ha escuchado, y sobre todo que pueda escucharlo. Otra cosa es que hablará en latín, que hay casos que se ha dado que hable en latín o que hable en griego, porque esos idiomas sí se conocen y se saben cómo habla. O hable en alemán o en francés. O hable, exactamente. Cuando no es. Pero, por ejemplo, si son idiomas como el francés, el alemán, podríamos buscar una posible explicación en que quizás esa persona, de manera que no sabemos cómo, accede a la capacidad de poder hablar ciertos idiomas. O que conoce palabras sueltas. Pero eso es quererle buscar pero claro, explicación científica. Sí, pero es que volvemos a lo mismo. Estamos pensando en el poseído clásico de la niña del exorcista. Y ese es el poseído menos clásico que vamos a ver. Y de hecho, cada vez que ha ocurrido algún tipo de poseído en ese sentido, al final han sido pseudoposesiones y han acabado de manera muy trágica. Nada más que hay que recordar el famoso caso de la posesión o del exorcismo de la niña del Albaicín. Que terminó muriendo. Muriendo, y además de una manera terrible. Como varias niñas, ¿no? ¿Puedo contar un caso? A ver, yo no he visto ninguna posesión en vivo, ni he participado en una posesión en un ritual de exorcismo, digamos. Pero yo puedo contar una vivencia que yo en primera persona puedo hablar que he vivido. Y es una señora que yo conozco de muchísimos años, que se llevó durante años, intentando que la iglesia estudiara el caso de su hijo. Esa mujer se llevó años visitando curas, obispos, buscando por internet. No os podéis imaginar la de años que se llevó esa mujer sufriendo que un niño que era, no creo recordar exactamente, pero no era ni siquiera un adolescente. Yo pienso que ni había hecho la comunión. Ese niño le hicieron estudios psicológicos de todo tipo y el niño estaba totalmente normal. Era un niño que estudiaba, un niño que se relacionaba bien con sus compañeros de clase, con sus amigos. ¿De aquí de Jerez? No, de fuera, de Madrid. De Madrid. De Madrid. Y de esto te estoy hablando que ya este niño puede tener 20 largos años, ¿eh? Es decir, que ya ha llovido. Y bueno, se llevó esta mujer desesperada años y años llamando a diferentes puertas de iglesia, bueno, hasta que por fin dio con un obispo, no sé qué obispo sería, porque el hijo cada X tiempo tenía unas crisis cíclicas y en esas crisis pues hablaba diferentes idiomas. Yo de momento voy a ir contando lo que ella me contaba, luego os contaré lo que yo pude experimentar. Que perdía la cabeza textualmente, cambiaba su personalidad, hablaba diferentes idiomas, se maltrataba así a sí mismo, a la madre, al padre, se volvía loco. De hecho, hasta el punto que lo tenían que atar textualmente. Durante años estuvo tratado psicológicamente, con psiquiatra, y estaba perfecto. Le hacían pruebas de todo tipo y estaba perfecto, hasta que por fin la iglesia se metió. Yo no sé ahí el proceso que llevó, lo único que sé es que lo estuvieron tratando durante años, pero en una de esas llamadas que ella me hacía, puntualmente como algo que ocurre, estamos hablando, mi hijo ya está mejor, José, pero está ahora con una pequeña recaída, de repente empiezo a escuchar voces y la escucho correr, abrir la puerta y escucho hablar diferentes voces distintas, me refiero hombres y mujeres con diferentes tonos y en idiomas distintos. Yo escuché eso por teléfono y no me da miedo nada en esta vida, pero eso fue horrible. Eso no, yo lo quisiera olvidar, esos minutos que yo escuché, esas voces distintas, esos tonos de voces gritando. Yo estaba escuchando lo tuyo y me estaba recordando aquello y estaba... Vamos, yo jamás pude creer aquello hasta que yo escuché aquello. Y yo os garantizo que eso no fue ningún montaje. Porque yo a esa mujer la conocía de años,
y la conozco y esa mujer ni miente, es una mujer sencilla, normal, bien situada socialmente, con una buena posición, es de una familia en condiciones y esto lo fueron tratando hasta que el niño, entre comillas, ya es un hombre y tiene una vida pues más normal, con sus crisis existenciales cada X tiempo, pero ahí siguen con un proceso de exorcismo, es decir, que no le hicieron un exorcismo una vez solo, que cíclicamente tiene recaídas y tienen que continuar. El tipo de diablo, energía que haya, no lo sé, yo no le puedo poner nombre. Yo a lo único que le pongo explicación es que yo escuché voces distintas, si no eran 5, eran 4, eran 6, hablando en idiomas diferentes, y eso no podía ser un montaje. Eso no podía ser un montaje. Eso era imposible. Es que era tan tétrico, era tan espantoso. ¿Tenebroso? Sí, es que yo jamás he vivido algo que me haya dado más pánico que aquel momento. Pero, y no se lo deseo a nadie que lo viva, Escúchame, ¿quién da el diagnóstico de que es un exorcismo? La Iglesia. Ahí hay un grupo, ella, por lo poco que yo pude saber... Esta mujer, la madre del dio con crío, con unos curas, lo llevaron a un obispo, esto fue al Vaticano, y ya ahí entraron grupos expertos que se dedicaron a hacerles pruebas de todo tipo, a comprobar la información que había psiquiátricamente y psicológicamente de este chiquillo antes, lo trataron hasta que decidieron aprobar de que era una persona poseída. ¿Y lo curaron? No. Cada X tiempo tienen que volver a repetir. La última vez pudo haber sido cerca de un año. Que eso lo que nos está diciendo es que... Y tiene una vida normal, verdaderamente hay esa personas hasta que recae. Que probablemente haya personas que tengan una puerta abierta a que esas entidades o esas energías del bajo astral penetren. Totalmente. ¿Voluntaria o involuntariamente? Yo siempre Mercedes? pienso que involuntariamente. Un niño voluntariamente, de esa edad no puede estar predispuesto. O sí, ¿no? No, pero un niño normal, con una vida normal, va a estar predispuesto a eso. ¿Familia religiosa, José? Sí. Pero bueno, no, pero familia religiosa, pero no, no practicante. Es decir, comunión, bautizo, boda y la ceremonia oficial. Tú me perdonas a mí, no son familias religiosas. Sí, que no son fanáticos. No son capillitas, ni de ir a misa, ni de... ¿no? ¿Voluntaria o involuntariamente, Mercedes? Que no me queda claro. Que la persona sea que voluntariamente o conscientemente... Conscientemente. No, José, ¿tú crees que una persona va a querer...? Y tanto. ¿Tú sabes lo fácil que es en la antigüedad que la madre llevaba al crío o a la cría a la iglesia y decía, el niño está endemoniado? Automáticamente ya perdía toda responsabilidad sobre la educación del crío. El problema era el demonio, no que tú tuvieras que educar a tu hijo. Pero estamos entonces ya yéndonos a otro campo, ¿no? ¿Perdona? De la superstición o de... De papás y de mamás. Y de mamás que entienden que el crío o la cría está endemoniado. Cuidado, ¿eh? Yo considero que este tema es bastante serio para darle ese matiz. De hecho, yo me lo leí ese libro, me llegó... Pero ¿cuántos casos hay? Fíjate, si yo le doy seriedad, que me preocupa en muchos casos más la poca educación que el hecho en sí de que Satán habite entre nosotros y que decida un día meterse en el cuerpo de alguien. Yo discrepo un poco en el sentido de que, bueno, Satán, el demonio, esa figura tan tenebrosa, yo creo que es más fácil que penetren energías que lo hemos hablado en muchos programas, ¿no? Cuando hemos tenido interferencias o... la palabra del demonio, que es que hoy sí que es verdad que el programa se está derivando más a lo que es una posesión demoníaca, pero yo pienso que la predisposición de algunas personas inconscientemente a que pueda ser absorbido por ciertas energías, yo sí doy fea en ello, porque de hecho he tenido casos en Reiki. He tenido casos. ¿Cómo que has tenido casos? He vivido historias.
¿Pero porque aparecen de forma pero espontánea no, o no porque de te la exorcismo, cuentan? ni del demonio, ni del diablo, sino de personas que han estado jugando con ouijas, que yo creo que en alguna vez lo estuvimos tocando, y que han estado en su juventud en las típicas reuniones de amigos en el que había una ouija en medio, que no sabían que eso es un tema bastante delicado y bastante peligroso, que no se protegen y que ahí abren una puerta a otra dimensión y entran entidades. ¿Podría ser un exorcista alguien ajeno a la Iglesia Católica? No puede. Creo que no. Es que yo creo que entonces, no. Pero entonces ya se ha acabado el debate, ¿no? Pero no, Si todo esto es fruto de la Iglesia, ya no hay debate. No existen no las se acaba cosas. el debate. Hay muchos exorcismos fuera de la Iglesia Católica. Perdonad un segundo. Los evangelistas, por No ejemplo, solo eso, los por ejemplo. santeros. Bueno, hay muchos casos. Por ejemplo, hay casos. Bueno, no sé si sabéis que existe. Es muy curioso porque la posesión en el mundo musulmán es totalmente diferente al mundo católico. En el mundo musulmán la posesión la hacen los de jinn. Y de hecho, los genios. Los genios. Supuestamente digamos, es la figura parecida al ángel, pero digamos que está un poco inferior, porque venía de la tierra, los otros venían del fuego, etcétera. Sí, pero el de la lámpara maravillosa es un Dijin. Un Dijin. Sí, para que nos entendamos. Y es curioso porque además, de hecho, hay grabaciones de posesiones en el mundo musulmán y además cómo se produce el exorcismo. Ellos tienen también su exorcismo. Y de hecho muchas veces piden ayuda a exorcistas católicos para poder expulsar a los dijines. Pero hablando del tema de la Iglesia, muchas veces le estamos dando una especie como de barniz de seriedad cuando es la Iglesia. Bueno, yo quiero solo recordar el caso de Annalise Michel. Yo creo que todos lo conocéis. Es decir, una persona que tiene un exorcismo brutal que acaba con la vida de la persona por parte de 2 exorcistas de la Iglesia Católica y no había ningún tipo de posesión. Y tú escuchas las grabaciones y hablan lengua extranjera perfectamente y cambia la voz. Lo podéis escuchar, está en cualquier sitio. Hay una película, pero a propósito, que lo retrata perfectamente, el drama de esta chiquilla alemana que se llama Requiem, ¿vale? Es la última versión, porque hay una que es El exorcismo de Emily Rose, película americana que es una americanada y una película sin más, pero la alemana, la versión alemana, Requiem, habla del drama de la niña, sobre todo te explique cómo te da en contexto cómo la cría vive en un mundo ultra religioso, y es a partir de ahí cuando empieza a concebir la idea de que el demonio la puede atacar en cualquier momento, ¿no? Yo creo que es muy importante. Es que es terrible, ¿eh? Por eso he hablado de la figura del papá, de la mamá y, bueno, de determinados curas, ¿no? Es muy importante el hecho de que, como tú muy bien dices, es un tema muy serio y que hay que tomarse con mucha precaución por las consecuencias que a veces son tan desastrosas. Independientemente de que podamos afirmar o no afirmar que existe la posesión demoníaca, si podemos llamarle posesión demoníaca, posesión de espíritus, como le queráis llamar, lo que está claro es que lo que tenemos que tener muy claro y muy seguro es que no existe ningún otro tipo de explicación que pueda explicar que esa persona está haciendo lo que está haciendo. Y sobre todo, como bien dices tú, a veces es preciso pues hacer una buena investigación y no dejarse llevar por lo que dicen los vecinos, lo que dicen los amigos, lo que dicen incluso los mismos familiares. Es muy complicado y es algo muy serio. ¿Por qué? Porque podemos terminar, pues, como hemos dicho, pues hay casos, quiero recordar de uno creo que fue hace un par de años o algo así, no fue en España, creo que fue no sé si fue en Polonia, me parece, donde también estaba, había, me parece que era una especie como de monasterio donde había monjas y había un cura que también estaba metido en el tema, y al final resultó que allí no había ningún diablo ni había nada, y lo que había era un interés de otro tipo con respecto a una de las... Entonces, claro, el tema. De hecho, cerraron el convento. Exactamente. Cerraron el convento. Entonces, claro, hay que tener mucha precaución, porque está claro que casos, vamos a decir, y yo creo que incluso nuestra manera de hablar, a veces nos dice, si estamos hablando y le poseyó la ira, es decir, nuestra manera de hablar también habla de ese tipo de posesión cuando dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, ese es el tema. ¿Sobre qué podría ser? Pues no lo sabemos. Como tú muy bien dices, dice, no, esto puede ser un tema de que si un niño es posible que él... Bueno, mira,
Yo siempre pongo este ejemplo que yo creo que va a ser bastante ilustrativo. Es como cuando tenemos diarrea después de que nos han dado antibióticos. Eso ocurre porque nuestra flora intestinal no está, y a veces incluso aparecen otros gérmenes que son negativos y terminan provocándonos una infección. Pues imaginemos esto a nivel espiritual. No quiero olvidarme, vais a permitir el caso de Anneliese, es que me parece absolutamente fascinante, ¿vale? Esta chica, Anneliese Michel, fue sometida a un exorcismo en el año 1973. ¡Qué buen año! Ese año nací yo, no tengo nada que ver con este caso, ¿eh? Ella fue tratada de esquizofrenia, ¿vale? La sacan del hospital. Y tras salir del hospital psiquiátrico ya empiezan a ser tratadas por la familia, los padres directamente, y por 2 curas, ¿vale? Ella muere después de un cuadro de desnutrición y deshidratación. Los padres y los curas que la trataron fueron condenados a 6 meses de cárcel, pero no pisaron la cárcel porque inmediatamente fueron, en fin, entre comillas, perdonados, ¿no? Se hace el exorcismo a través del párroco, un párroco que se llama Luis Al, y lo que sí que llama la atención es, y aquí es donde está el misterio, el día que la niña sea enterrada. ¿Habéis visto las fotografías del entierro de Anneliese? No. Os invito a que las busquéis, son absolutamente fascinantes, porque lo que hace de este caso algo que trasciende y que llama la atención de la opinión pública a nivel mundial es que teóricamente aparece la Virgen. Que aparece la Virgen. Se aparece la Virgen. Es como una especie de epifanía, ¿vale? En el cielo las nubes empiezan a tomar una serie de formas, y es lo que de alguna manera otorga a este caso algo especial, algo diferente. No es un caso más de exorcismo. Es por lo que digamos de alguna manera a la familia se le perdona también todo lo que ocurrió. Pero es terrible. Que la familia no sea la primera que ponga un poco de sentido cuando la niña, tras una serie de ataques epilépticos en la escuela donde ella cursaba estudios, que esos ataques epilépticos terminen en un cuadro de esquizofrenia y que la familia diga, no, es un problema de exorcismo, es un problema que nosotros vamos a abordar en casa. Es más fácil para nosotros entender que una persona está endemoniada que tiene esquizofrenia. Incluso para la familia parece mentira, pero es verdad. Pero César, hoy en día clínicamente hoy en día a nivel cultural de cada persona es de cada persona, y hay grupos de todas las índoles, y es más fácil en unos grupos de cierto nivel cultural entender que está endemoniado a que tenga esquizofrenia. Ya. Pero es que hay muchas culturas, Muchos recordemos, tipos de cultura. mira, es un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero vayámonos a los Amish. Es normal de que haya una cultura de gente de un pueblo amplio que vivan totalmente ajeno a la vida cotidiana de hoy en día. Viven en el siglo XVIII, siglo XIX. Ahí se han quedado con unas creencias, con una forma de vida, con una forma de alimentación, con un concepto de familia totalmente ajeno a nuestros conocimientos. Venga hijos al mundo y venga mujeres, y entonces todo eso sí está bien, pero entre ellos hay un submundo creado. Entonces aquí estamos tocando temas que es que no tenemos. Mira, te voy a contar un caso curioso de unos amigos míos de San Lucas, en donde tenían un niño con 13 o 14 años, y yo me di cuenta de que el niño tenía algún problema mental. Y entonces cogí al padre aparte y le digo, oye, no, nosotros ya hemos ido al cura para hablar de eso y no sé cuánto. Digo, no, pero es que tu niño me parece que no es para cura, es para psiquiatra. Claro. Pero era más fácil para él, porque si es un demonio puede curarse y puede, como explicaríamos, no tiene culpa él. Si es una esquizofrenia es para toda la vida, y él tiene una parte, cree él que tiene una parte de responsabilidad. Cuidado. Y entonces se echa la parte de culpa, que el niño no le ha salido bien por culpa de él. Y eso es más fácil, echarle la culpa a un demonio, a un diablo. Me vais a permitir, continuando con el caso de Anneliese, ¿queréis escuchar las voces de Anneliese? Las voces, mira cómo Álvaro se sonríe. Ya creo que es la tercera o la cuarta vez que a lo largo de la historia de Puerta Desconocido ofrezco el audio de Anneliese Michel, pero la culpa no la tengo yo, la tiene el doctor Álvaro, que se está carcajeando porque sabe
que no es que ponga los vellos como escarpia, es que es absolutamente terrible pensar que una niña adolescente pueda tener a Lucifer, a Caín, a Judas Iscariote, a Nerón y al mismísimo Hitler dentro de ella. Así que vamos a escuchar una mezcla muy rara, una ¿no? mezcla brutal. Así que entre esas imágenes de Epifanía, el día de su entierro, y lo que van a escuchar a continuación, se ha montado lo que se ha montado a lo largo de la historia de Anneliese Michel, esta niña alemana que fue víctima de un exorcismo por parte de un cura y de su propia familia. Pero claro, sí que es verdad que esto, insisto, está fuera de los patrones normales del entendimiento y del raciocinio. Vamos a escuchar cómo era la voz de Anneliese, y mejor dicho, cómo a través de su garganta hablaban estos 6 demonios. Bueno, a ver, esto se puede entender. Voy a bajar un poco el volumen, que estaba yo con mi micrófono. Esto desde el punto de vista médico tiene una fácil explicación, ¿no? Las voces sí es por... Eso, digo. Sí. La usurpación a través de del sonido gutural de la garganta, ¿no? Claro. La impostación de la voz, digo. Claro, claro. De hecho, incluso hay un canto típico de Mongolia que precisamente se basa en eso, en la guturalización de la voz. Hombre, clásicamente, los signos clásicos de la posesión demoníaca, en este caso, eran 4. Titanismo, una fuerza brutal. La xenoglosia, que es hablar lenguas que uno no conoce. La aversión a lo sagrado, es decir, pues, todo lo que represente algo sagrado le provoca rechazo. Y sobre todo la capacidad que tenía de saber los más oscuros secretos de las personas con las que venían a ver. Es una especie de precognición o de capacidad de telepatía. Estos son los clásicos signos de una posesión. Pero claro, si lo analizamos desde el punto de vista médico, cada uno de estos signos, como hemos dicho, se puede tener una explicación. Entonces, aquí siempre queda la duda, y por eso digo que es un tema muy delicado. Es decir, si decimos que alguien... muchas veces el exorcismo tiene más una especie como de efecto placebo. Me explico. Alguien que es muy creyente y que puede que encuentre en ese rito lo que él piensa que es la cura para su problema, pues le va a ser muy útil. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, es lo que yo decía del padre o la madre que llevan a la niña o el niño al cura para decir, es que está endemoniado, es que yo así me lavo las manos. No, eduque usted al niño, dele una vida normal. Hace algún tiempo escuché yo una entrevista a José Antonio Fortea, que posiblemente sea uno de los exorcistas o los exorcistas más importantes de España. Y decía que muchas veces él lo único que se dedicaba, cuando venía gente y lo buscaban, bueno, pues le hacía una serie de oraciones, lo sentaba, le hacía una serie de oraciones y ahí se acabó la historia, así que no iba más allá. Y a él le decía a la gente, oye, pues estoy mejor, me siento mejor, pues ya está, pues ya estás mejor. No era un exorcismo en el sentido de eso. Y posiblemente pudiera haber una entidad, una larva, un espíritu del bajo astral, o una energía, o un problema psicológico que necesitaba un refuerzo. ¿Una larva has dicho? Bueno, en el esoterismo se considera que hay entidades del bajo astral que son larvas y que viven de tu energía. Como gusanos. Que viven de tu energía. Y entonces ese tipo de entidades pues puede ser que te esté produciendo agotamiento, falta de concentración, falta de interés en la vida. Entonces si este hombre te hace la oración y eso se despega de ti, pues estás mejor.
Y si tú te crees que ese hombre con esa oración te va a mejorar, pues también existe el riesgo de que te encuentres mucho mejor. Vamos avanzando y en realidad vamos retrocediendo, porque yo entendía que era imposible, pero veo que la cosa es más complicada todavía. Porque claro, aquí incluso habría que diferenciar qué tipo de entidad, demonio, claro. qué tipo de entidad. Claro. Eso es lo que te queríamos decir al principio. Es decir, yo el hecho de que no crea en la entidad mala del demonio, no quiere decir que no haya diferentes entidades espirituales. Y una de ellas, algunas de ellas pues viven de nuestra energía física, emocional, psicológica, sexual. Bueno, pues eso te va dejando, si tienes alguna de ellas, te va dejando tocado, cansado, depresivo, triste. Hay una cosa muy curiosa que creo que se pone de manifiesto en lo que has comentado antes, en el caso de Anaïs Michel, y es que estamos centrándonos, como tú muy bien dices, en el diablo, el demonio, pero si analizamos, a veces la posesión no solo se da por figuras demoníacas, sino también con figuras relacionadas con el mal. En el caso de Anaïs decía que sí Caín, que sí Hitler. Es que es muy curioso lo de Hitler y Caín. Exactamente. Pero si te fijas en la personalización que tenemos, la idea que tenemos de la personalización del mal. O sea, para quién, hombre, de hecho decimos, cuando alguien hace algo muy malo decimos, es cainita, ¿no? Y además si son entre hermanos. Entonces, porque es que no hay peor pecado, ¿no?, que matar a un hermano. Entonces, claro, yo siempre digo lo mismo. En la historia, ¿eh? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Estamos en una sociedad, voy a decir cristiana, y así englobo todo, ¿vale? Y si no es cristiana, lo podíamos llamar como de aspecto judaico, porque también los judíos ya también tenían de hecho, lo que hacía Jesús era expulsar a los demonios de judíos, con lo cual supuestamente ya estaban poseídos, ¿vale? Entonces, claro, y esta a su vez se apoya, como tú muy bien sabes, César, en el tema de los famosos demonios que venían de la parte de los babilónicos. De hecho, el demonio que aparece en la película del Exorcista es Pazuzu, que es un supuesto diablo babilónico. Eso ya tendríamos que hablar más adelante. Entonces, estamos muy centrados en ese tipo de posesión porque estamos en este ambiente cultural. Quizás si estuviéramos en otro ambiente cultural, porque ¿alguien ha escuchado hablar de posesión budista? Lo estaba pensando yo ahora mismo y la verdad, sinceramente, vamos a hacer una cosa. No sé si tienen tradición de ese tema. Vale, vamos a hacer una cosa. Preparamos la cantidad de casos que se quedan encima de la mesa y que tenemos que traer la semana que viene porque me apetece seguir hablando de posesiones demoníacas. Y también le echamos un vistazo con la invitación de Álvaro a otras culturas. ¿Lo dejamos aquí entonces? No, un momentito. Yo solamente quiero... hay una película española del 2022 que si la ven, pues divino. Los 13 exorcismos. Es un caso español del 90 y tanto. La película es de 2022 y al final termina... Ahí lo dejo. No, claro, no hagas spoiler. Ya que pero actúa Sacristán y siempre que actúe ese hombre merece la pena ver la película. Fenomenal. Con ese guiño al cine lo dejamos. Compañeros, ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.